Iniciamos. Buenos días a todos. Mucho gusto, yo soy Rodrigo, R3 de la MEI. El doctor pues Hugo Castro, le agradezco por la oportunidad que me dio de pues, dar esta clase. La verdad es una clase pues muy amplia. Voy a necesitar del apoyo de los residentes porque vamos a preguntar un poquito acerca de las imágenes que voy a poner. Así que estén poniendo atención a lo que voy diciendo, por favor. Y necesito que los jefes de grupo igual me ayuden para poder ver quiénes son los R1 que están con ustedes y los R2. Y así que sea más fácil las preguntas. Empezamos pues, la tomografía computarizada. Pues lo que vamos a ver en esta clase, pues un poco de conceptos básicos, los métodos, indicaciones y sobre todo lo más importante, pues la anatomía básica. Un poco de historia, pues este personaje se llama Sir Geoffrey Newbold Hounsfield. Él publicó un artículo en la revista British Journal of Radiology en donde describía una técnica basada en rayos X a la cual le llamó pues, tomografía computarizada. En 1967, él propuso la construcción de un escáner EMI, el cual la perfeccionó en 1973, el cual le llamó EMI Mark I. Y esta pues tomaba imágenes con resoluciones muy pobres, muy bajas, con aproximadamente una matriz de 80 por 80 píxeles por imagen, y la primera imagen que realizó fue en una tomografía cerebral. Aproximadamente tardó 9 horas en reconstruir esta imagen. Esta fue la primera imagen de una tomografía en la historia, ¿verdad? Y este fue el primer tomógrafo, cual se llamó EMI Mark I. Esto pues representó un hito a nivel de la radiología mundial, ya que ahora conocemos ya más detenidamente pues, la tomografía y lo que puede ayudar en los pacientes. Un poco de conceptos básicos, pues la tomografía computarizada es una prueba diagnóstica médica que utiliza los rayos X y un sistema informático que procesa los datos. Permite obtener imágenes radiográficas en secciones progresivas de la zona del organismo al ser estudiada, y eventualmente pues, nos transmite imágenes tridimensionales de los órganos o de las estructuras orgánicas o sus reconstrucciones. Cuando Geoffrey Hounsfield realizó el primer prototipo, pues él se dio cuenta de que había un incremento gradual en la energía que penetraban más profundamente el material. A fin de corregir este artefacto, él propuso el uso de una caja llena de agua para realizar una corrección al fenómeno que endurecía el rayo. Y a esto, pues, agarrando de valor cero el agua, desde aquí surgieron las unidades Hounsfield. Entonces, las unidades Hounsfield, pues, son una escala que se utiliza para mostrar el rango de las densidades del tejido al visualizar en una tomografía. Cada estructura, pues, va a producir una atenuación diferente del haz de rayos que depende de su densidad. Y la escala varía aproximadamente de 4000 tonos de grises, que va de menos 1000 a más 3000, siendo el agua un valor cero. Entonces, mientras más alto sea las unidades Hounsfield, más brillante o más hiperdenso se mostrará en el tejido y por ende en la tomografía. Vamos a representar una escala máxima de 256 niveles de grises, pero esto es muy importante ya que el ojo humano únicamente pues, podemos ver 40 niveles de grises. En esta diapositiva podemos ver los diferentes órganos del cuerpo y sus diferentes densidades medidas por unidades Hounsfield. Podemos ver que el agua es el punto de referencia, o sea, 0 unidades Hounsfield, y varias estructuras hipodensas como el pulmón, en donde podemos ver que el aire puede tener hasta menos 1000 unidades Hounsfield, y del otro lado podemos tener estructuras abdominales con unas unidades Hounsfield por arriba de 0, lo que quiere decir de que son hiperdensas, ¿verdad? Podemos aquí, como observamos, el hígado es el órgano abdominal más hiperdenso. Se encuentra aproximadamente dentro de 45 a 60 unidades Hounsfield,
y vemos que el hueso pues puede llegar hasta más 1000 unidades Hounsfield. ¿Alguien sabe para qué sirve medir unidades Hounsfield en tumores? Lo que pasa es de que no los tengo a la mano, doctor. No sé si me pueden ayudar los jefes de grupo para decirle algún R2, por favor. Adolfo Acevedo. Buenos días, pues viendo la misma diapositiva, pues ahí se nota que depende el origen o sea, el origen del cáncer, si es adenoma, carcinoma, si es un proceso metastásico, va a tener diferentes unidades Hounsfield, entonces se va a diferenciar la densidad de la lesión tumoral que se está estudiando. Exactamente, pues es importante porque vamos a poder diferenciar tanto lesiones líquidas como sólidas, así como tumores quísticos de los sólidos, ¿verdad? En esta parte ayuda mucho el medio de contraste, porque ya podemos comparar una lesión tumoral con la densidad basal del órgano a estudiar y del medio de contraste, y vamos a ver cómo tiene su realce al mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver las características de un tumor adrenal, ¿verdad? Y podemos ver cómo poder diferenciar un adenoma suprarrenal de que lo vamos a diferenciar de un carcinoma, una lesión metastásica o un feocromocitoma. Bueno, las ventanas, pues, como ya habíamos mencionado, aproximadamente, pues van a existir 2000 tonos de gris. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, el ojo humano solo podemos ver aproximadamente 40 tonos. Entonces, representar toda esta imagen de valores, pues, va a ser un gran trabajo, ¿verdad? Y la información que puede dar el ataque es muy amplia. Entonces, las ventanas para eso sirven, es para usar una selección de un cuadro que solo representa una escala de grises específicamente, parcial en los valores de tomografía, y lo vamos a utilizar para permitir extraer la información de esa ventana, ¿verdad? Que va a ser más específica. Aquí, pues, la anchura de la ventana, los valores y el máximo mínimo en las unidades Hounsfield van a representar la escala de grises. Podemos ver ventanas en pulmón, en hueso, tejidos blandos y obviamente pues, en una ventana abdominal, la cual pues es una ventana de partes blandas, similar a la del mediastino, y vamos a tener un centro que va a tener aproximadamente 36 unidades Hounsfield y un ancho de 300, que puede llegar hasta 300, como lo vemos en esta imagen. ¿Alguien que me pueda explicar qué son los artefactos en una tomografía? Por favor. Javier Marroquín. Javier Marroquín. Bueno, por aquí, artefactos que entiendo como, o sea, es un proceso de prácticamente de radiación, o sea, en algún objeto, en algún cuerpo que crea un espectro en la imagen que deteriora la imagen. Eso es lo que entiendo como un artefacto en una tomografía. ¿Verdad? Entonces, primero que todo vamos a ver los planos en una tomografía. ¿Qué vamos a encontrar qué planos vamos a ver? Pues vamos a encontrar los planos frontales y coronales, que esto vamos a dividir el cuerpo en anterior y posterior. Vamos a ver planos sagitales, que vamos a dividir en derecha e izquierda. Los axiales, que es lo que más comúnmente usamos, que vamos a partir del cuerpo en superior e inferior. Y los oblicuos, que van a tener direcciones no paralelas. Entonces, como habías dicho, Javi, los artefactos pues son cualquier estructura que aparecen en la imagen que no están presentes en el objeto examinado. Entonces vamos a poder ver que tienen movimientos del paciente, artefactos metálicos, que sean artefactos fuera de campo, los volúmenes parciales y endurecimiento de las. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un haz de luz que se le denomina rayos de sol o cabezas de flecha, y esto puede ser por algún artefacto metálico o ya sea porque el paciente se movió durante el estudio. En esta tomografía, pues el artefacto aquí es el brazo del paciente, ¿verdad? Y esto es importante decirlo, que cuando el estudio presenta artefactos, depende de qué tipo de artefacto sea y de qué depende de cuán manchada se ve la imagen, se tiene que repetir el estudio. Bien, los medios de contraste, pues los vamos a utilizar para mejorar la visualización de las estructuras.
y las lesiones de los tumores. En este caso, pues van a ser imágenes producidas por los rayos X y una tomografía abdominal. También la podemos encontrar en ultrasonidos. Los medios de contraste nos van a ayudar a mejorar la visibilidad de los órganos. Van a existir, como está en la imagen, ¿verdad? Medios de contraste enterales y medios de contraste intravenosos. Pues estos son los diferentes medios de contraste que podemos utilizar vía oral, y los intravenosos, que son medios de contrastes yodados, ¿verdad? Hablando de eso, pues los contrastes yodados son una gran ventaja porque los vamos a poder eliminar por el riñón sin metabolizarse, y aproximadamente pues un 90% se van a excretar en las primeras 24 horas. Esto es importante en los pacientes renales, ya que cuando hay insuficiencia renal crónica, pues este material, este medio de contraste, pues puede excretarse ya sea por la vesícula biliar o por la vía intestinal, por medio de defecatoria. Entonces, así es como vamos a ver en una tomografía, una tomografía sin medio de contraste, cuando vamos a utilizar el medio de contraste en algún tipo de tumor o en algún tipo de estudios, ¿verdad? Vamos a ver que el contraste es positivo, vamos a encontrar una escala de grises más elevada, y cuando vamos a utilizarlo para un contraste negativo, pues vamos a ver que la escala de grises o unidades Hounsfield van a estar disminuidas y vamos a tener un realce disminuido. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Pues lo vamos a poder utilizar para estudios de dolor abdominal, en donde el ultrasonido ni la radiografía va a ser concluyente con algún diagnóstico. Lo vamos a poder usar en estudios de una masa, ya sea de un abdomen o de pelvis que hayamos palpado durante el examen físico. Es importante para los estudios de estadificación del tumor, lesiones difusas hepáticas o de vías biliares, que evidenciadas en otros estudios, y también para darle seguimiento a algunos tumores ya resecados. Complicaciones de cirugías, traumatismos, planificación de estudios previos a tratamientos y evaluaciones de pretrasplante y posttrasplante de órganos. ¿Qué ventajas vamos a obtener? Pues vamos a obtener imágenes diagnósticas de cualquier parte del abdomen, vamos a disponer de medios de contraste eficaces y seguros, como el medio de contraste yodado, y vamos a tener una alta sensibilidad en la detección de gas y calcificaciones, y en tumores también. Este es un ejemplo de cómo podemos, y esto es importante, ¿verdad? Saber cómo debemos de administrar el medio de contraste oral en los pacientes, más que todo los pacientes que vamos a tener en los que llegan de consulta externa, que siempre nos piden imágenes para estadificar y sobre todo las tomografías abdominales, ¿verdad? Vamos a ejemplificar cómo podemos dar una forma adecuada del medio de contraste. Entonces, para un abdomen superior vamos a utilizar el medio de contraste aproximadamente 600 mililitros, y esto lo podemos dividir en 3 tomas. La primera toma, 200 ml 30 minutos antes del examen, el segundo vaso va a ser de 200 ml 15 minutos antes, y el tercer vaso 5 minutos antes del estudio. Esto es para tener pues una mejor claridad de la imagen al momento de visualizarla en el tomógrafo. En el abdomen inferior y la pelvis, pues vamos a utilizar 1 litro de medio de contraste. Los primeros 15 ml, pues lo vamos a pasar 1 hora antes, y los segundos 15 ml lo vamos a pasar 5 minutos antes del estudio. Ahora entrando de lleno, pues a la anatomía, que es lo importante en visualizar la tomografía, en las tomografías abdominales. Vamos a empezar a hablar de la anatomía segmentaria del hígado, y es que según la clasificación de Coinau, pues el hígado lo vamos a dividir en 8 segmentos funcionales, que los vamos a numerar según van en sentido de las agujas del reloj. El único segmento que vamos a subdividir, pues es el segmento 4, que lo vamos a subdividir en segmento 4A y en segmento 4B. Vamos a ver que las cisuras anatómicas las vamos a dividir por estructuras vasculares, las que aparecen aquí, que corresponden a 3 venas suprahepáticas, ¿verdad? Y ramas horizontales portales. Esta, que es la vena suprahepática media, va a ser la que va a dividir en hígado derecho y en hígado izquierdo. En esta imagen, pues, podemos ver una tomografía axial de abdomen, como se encuentra en la anatomía del hígado, ¿verdad?
vamos a ver que las venas suprahepáticas principales son estas, ¿verdad? Las que ya les había mencionado. Por ejemplo, esta, la vena suprahepática media, la que vamos a dividir en derecha e izquierda. También podemos ver las venas portales derechas e izquierdas, ¿verdad? Las ramas portales del segmento lateral izquierdo, las del anterior portal derecha. Vamos a pasar. Aquí, pues, alguien que me pueda describir, vamos a ver, Karen Ramírez, descríbame esta imagen tomográfica, por favor. Shirley Mateo. A los residentes les recuerdo que estamos evaluando. Los que no participan van perdiendo puntos. Así que no veo por qué 2R2 no pueden interpretar esta placa. Buenos días. ¿Dónde es un corte axial? Ajá. Con medio de contraste. Ajá. Creo que es oral, porque ya está en el nivel de la aorta. ¿Solo eso evidencia, doctora? Tiene el nivel del estómago y el nivel de la vasculatura, si no estoy mal. Esta es una imagen, ¿verdad? Con doble medio de contraste oral, como lo expresó Shirley, ¿verdad? Y contraste intravenoso, y lo vemos con el realce de la vasculatura. Entonces, aquí podemos ver una imagen hipodensa, ¿verdad? En donde está la flecha, y es sugestivo de una lesión tumoral aproximadamente en el segmento 8 del hígado, ¿verdad? Y como podemos evidenciar aquí lo que ya les había dicho, pues estas son las venas suprahepáticas, ¿verdad? La izquierda, derecha y la media. Alguien que me describa esta imagen, por favor, Cristian Vázquez. Necesito que vayamos rápido, por favor, porque tenemos más imágenes que... Buenos días. Sí, Cristian, te escuchamos. Pues esta sería una tomografía ¿cómo se llama? De proyección axial, abdominal, la cual incluye doble medio de contraste. Y pues yo lo que podría ver de entrada que me llama la atención es incluso lo que señala la flechita, ¿verdad? Que hay un área de hipodensidad a nivel hepático. Correcto. Describime los demás números que aparecen ahí, y te voy diciendo, ¿verdad? Bueno, el número 1 no lo veo. El número 1 es este, mira. Sí. Ese sería el vaso. No. Este es el 1. Perdón. Sí. Sería... no sé, está muy... Mira, pues esta, como ya lo habíamos dicho, esta es una imagen hipodensa, ¿verdad? Más o menos aproximadamente está en el segmento 4, 4A. La número 1 es la vena suprahepática izquierda, la suprahepática media y la suprahepática derecha. Vemos que es una tomografía con doble medio. Ok. Perfecto, doctor. Si querés, Carlos Cubox, ayúdalo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, lo que ya había explicado Rodrigo, 1, 2, 3, son las venas a nivel hepático. El número 4 es la vena, la aorta. El 5 pues considero que es la vesícula biliar. El 6 pues la cámara gástrica que está con medio de contraste, y el 7 pues es el vaso. Solo que en el 5 miramos un realce positivo, ¿verdad? Aquí no vamos a ver que, por ejemplo, en una tomografía nunca vamos a ver que el realce sea positivo en una vesícula, siempre vamos a ver que aproximadamente el realce es un gris un poco más hipodenso. Esta, como vemos en la anatomía, ¿verdad? Esta es la aorta y esta va a ser la vena cava, ¿verdad? Este es el estómago y este es el vaso. Bueno, entrando ya en la cavidad abdominal, pues de afuera hacia adentro la vamos a componer de piel, de fase superficial, grasa subcutánea, planos musculares, fascia transversal y grasa extraperitoneal. Toda la cavidad abdominal se va a apoyar en un soporte óseo formado por la pelvis y la columna vertebral, y en su porción más superior va a estar protegida por la caja torácica. Para poder comprender mejor las patologías en la tomografía, pues la vamos a poder dividir en cavidad abdominopélvica en 3 espacios anatómicos. Esto es muy importante en la tomografía. Los vamos a dividir en cavidad intraperitoneal, en espacio retroperitoneal y en pelvis. La cavidad intraperitoneal pues tiene la función de sostén y suspensión por medio de los ligamentos, por ejemplo los ligamentos coronarios, los ligamentos falciformes del hígado, que lo van a mantener suspendido en la cavidad abdominal. Vamos a saber que tiene la función de unir a distintos órganos por medio del epiplón, que por ejemplo el epiplón une el estómago con otras vísceras. Vamos a tener la función de suspensión por medio de pedículos vasculares que van a mantener suspendidas las asas intestinales en la cavidad abdominal. Dentro de ellas pues vamos a encontrar el mesenterio del intestino delgado, el mesocolon transverso y el mesocolon sigmoide. Y es importante saber que el espacio peritoneal no se va a visualizar en los estudios de la tomografía, esto es muy importante, a menos de que estén distendidos por líquidos. Y el mesocolon transverso, pues lo vamos a dividir en cavidad abdominal en supramesocólica y en inframesocólica. El compartimento supramesocólico pues va a estar formado por el hígado, vesícula biliar y espacio peritoneal perihepático, el vaso, espacio peritoneal periesplénico y el estómago y la transcavidad de los epiplones. Como ya sabemos, pues el hígado y el vaso son órganos macizos y esto es importante en la tomografía, pues vamos a poder detectar algunas alteraciones en la densidad de los mismos y lo que nos va a poder orientar a diferentes lesiones tumorales. ¿Verdad? Aquí pues el estómago sabemos que es una víscera hueca y tanto para su estudio va a ser muy importante aquí utilizar el medio de contraste oral, y esto es porque al no tener medio de contraste en la imagen vamos a poder simular alguna patología como algún tumor, ¿verdad? Que va a ser un falso positivo. Entonces por eso es la importancia también del uso del medio de contraste. Pues aquí en esta imagen vamos a ver la anatomía axial, cómo la podemos ver así en colores y todo bonito. Y vamos a poder ver que este es el estómago, este es el espacio perihepático, este es el hígado, este es el espacio perihepático. Aquí vamos a encontrar el vaso, el espacio periesplénico, el estómago, y estos son los epiplones. Alguien que me describa esta imagen, por favor, algún R1. Sherbert Bebo. Pues en la numeración 1, lo que es el parénquima hepático. En 2, me parece lo que es la cámara gástrica. 3, me llama la atención. El 7 pareciera ser el piplón. Este es el vaso, ¿oíste? 4, no, el 4, no. ¿Qué te parece el 4? 4, no, el 4 no visualizo que sea. Es el epiplón. Y al igual que este. ¿Qué te parece
El 6 que está aquí, mira, está con un buen realce. Ya lo había explicado en una tomografía anterior. La vena porta. Es la vena cava inferior, ¿verdad? Eh, Ana Beatriz, ¿me puede explicar esta imagen, por favor? Buenos días. Es una tomografía de cavidad abdominal. En uno tenemos el colon, dos, tres, No, cuatro páncreas, cinco es un vaso, la mesentérica, seis es la porta, siete es la aorta, la ocho ¿te parece que la imagen está con medio de contraste oral e intravenoso? ¿O solo con una o con ninguna? es con medio IV, Ajá, exacto. el ocho, esa sí no sé qué es, Ajá. ¿Y el 9? ¿Qué te parece el 9? y el nueve considero que es una masa que está delante del páncreas. No, mira, pues el 1 no es el colon, sino es el estómago, ¿verdad? Aquí podemos ver el cuerpo gástrico, podemos ver el antro pilórico y podemos ver ya parte del duodeno. Aquí sí, correctamente es el páncreas, ¿verdad? Esta, habías acertado que era una vasculatura, es la vena esplénica. La vena cava inferior no es la vena porta. Ojo con esto, ¿verdad? Esta es la aorta. Y esto no es una masa, sino es una asa intestinal. Rodri, en realidad vamos a solicitar que hagan la identificación de estructuras que tú estás solicitando. Porque si tú puedes describir la tomografía, deberían empezar con qué corte tenemos, en qué espacio estamos, si tenemos o no medios intravenosos, si tiene medio PO. Entonces, quedémonos con identificación de estructuras, que es lo que tú nos estás explicando, por favor. Ok. Otro residente, por favor, que me pueda explicar esta tomografía. Iris Mazariegos. Hola, buenos días. Bueno, acá nuevamente vemos una tomografía de abdomen. En el uno me parece que es la cámara gástrica. ¿Te parece evidenciar algo raro ahí, Iris? ¿Qué manda? ¿Te parece ver algo raro en esta imagen? ¿Qué dijo? No escuché. Algo raro en la imagen. Eh, mm, Te voy a dar una pista. Este es un paciente. no, la verdad es que no. Es un paciente aproximadamente de 47 años de edad con un diagnóstico de adenocarcinoma gástrico. Aquí podemos ver ¿verdad? Podemos ver cómo el tumor infiltra al cuerpo gástrico, y a la cola pancreática. Aquí podemos ver el cuerpo del páncreas y algo más que me puedas describir en esta imagen, que es la 7. Bueno, lo que veo, el número 7 es la aorta. El número 3 es la cabeza del páncreas, si no estoy mal. Y ¿Y la 8? la 8. Bueno, la 8 es la vena cava inferior.
No, creo que fue usted. Esa es la 34, doctor. ¿Ya se ve ahí? Sí hay más imágenes con tumores, doctor. Gracias, doctor. A ver, doctora Marta Monzón, ¿me puede escribir esta tomografía, por favor? Sí, buenos días. Esta es una tomografía abdominal en un corte axial, coronal. En un corte coronal. Tiene doble medio de... No, solo medio de contraste PO. Realmente no miro vasculatura, así que no puedo decirle si tiene IV, pero sí tiene medio de contraste PO. Veo estructuras, yo creo que las que están numeradas en la 1 sería estómago. Solo que el medio de contraste ya, o bueno, todavía hay medio de contraste en la cavidad gástrica. En la 2 sería colon transverso, la 3 sería hígado, la 4 sería vaso. Y en la cavidad gástrica, en la cámara gástrica, sería el 1, sería el tumor porque desplaza el medio de contraste a la periferia, pues. Yo eso es lo que miro como tumor. Aquí vemos una gran masa gástrica que infiltra gran parte de la pared, ¿verdad? Y como dijo el doctor, explicó en la tomografía pasada, vemos cómo hay una disminución en el realce que forma el tumor, ¿verdad? En todo el estómago. Buenos días. Sí. Solo tengo una pregunta con respecto a la tomografía anterior.
Es que me parece que pudiera tener también hiperdensidades en el hígado, no sé si podrían corresponder a un proceso metastásico. ¿Quién está hablando? Axel. ¿Qué tal, Axel? No, fíjate que este es un paciente únicamente con un tumor localizado a nivel gástrico. Estos son vasos. O sea, el paciente sí tiene doble medio de contraste intravenoso. Vamos a ver acá, son vasos portales, son vasos hepáticos, ¿verdad? Gracias. No hay indicación de tumor acá. Es mi indicación exactamente. Gracias, Axel. Ay, no puedo pasar de... Ahí está. Doctor, disculpe. Tenemos aquí una pregunta. En la anterior tomografía esta, tenemos una duda porque el medio de contraste llega a parte distal, pero no pasa después del píloro. Entonces nuestra duda es si tiene contraste rectal. A ver, Axel, como estás, escríbeme esta tomografía, por favor, si le ves algo raro. El gas, ¿no? La dos, el gas. Bueno, es una tomografía abdominal, un corte transversal. No veo medio de contraste. Axial. Un corte axial. No veo que haya medio de contraste. A modo de ayudarte, pues aquí vamos a observar una masa a nivel de cuerpo y cabeza del páncreas, ¿verdad? Como vos dijiste, pues no podemos ver que tenga medio de contraste, pero sí se puede evidenciar la masa, es muy evidente, ¿verdad? Y vemos cómo infiltra aquí a la pared gástrica, ¿verdad? También podemos ver que también hay infiltración a las venas esplénicas de este lado. Y esto es lo que dijo el doctor, ¿verdad? Es muy difícil diferenciar esta masa, hay que tener pues buen ojo si en todo caso la tomografía no está con medio de contraste, ya que vamos a poder tener inclusive hasta falsos positivos, ¿verdad? Pero esta sí es una masa.
Gracias, doctor. Bueno, entrando ahí no, al otro compartimento que es el inframesocólico, pues la raíz del mesenterio del intestino delgado va a dividir el compartimento inframesocólico en dos espacios, en derecho y en izquierdo. Ambos espacios van a estar ocupados por asas del intestino delgado. Esto es importante saber en qué corte de tomografía en una persona sana y vamos a ver que no se va a poder identificar ni el mesenterio ni los ganglios linfáticos. Aquí es importante el medio de contraste oral para valorar la existencia pues, de alguna patología abdominal en este sector. También es importante saber que cuando dejamos de ver el hígado en los cortes de la tomografía, la práctica totalidad de la cavidad abdominal va a estar ocupada por asas intestinales y vamos a observar el colon ascendente en el lado derecho y el colon descendente en el lado izquierdo. Esto es para que no se confunda. Les voy a explicar esta primera imagen, pues aquí vemos asas intestinales, ¿verdad? Aquí, como les dije, el colon ascendente que está al lado derecho, el colon descendente, y aquí también podemos ver la aorta y la vena cava inferior. ¿Alguien? ¿Serán los músculos psoas, doctor? Bueno, esas son asas de intestino delgado, doctor. Ok, en esta imagen, pues aquí podemos ver un corte sagital y cómo están distribuidas las diferentes vísceras. Y podemos encontrar que esta es la aorta, ¿verdad? Esto es muy importante. El hígado, el estómago, el páncreas. Aquí podemos encontrar colon. eh, Más aquí podemos encontrar partes de intestino delgado, ¿verdad? Duodeno. Y podemos ver acá el recto, la vejiga, ¿verdad? Alguien que me explique esta tomografía, por favor. Vamos a ver. Adolfo. Bueno, esta es una tomografía abdominal que está en un corte axial. Como habías explicado, es inframesocólica. Entonces, lo que vemos, el número 1, si no estoy mal, sería el epiplón. En la número 2 serían asas del intestino delgado. La 5 sería la arteria aorta. 6 la vena cava. 7 y 8 son los riñones, derecho e izquierdo respectivamente. Y 4 creo que sería colon. ¿Qué puedes ver en el 3 y 4? Eso no los describiste. El 3 podría ser también colon. Sería el colon sí, ascendente, tiene medio de contraste. Y el 4, colon descendente.
Exactamente. Aquí no es el epiplón, sino son vasos mesentéricos, ¿verdad? Pero, Ok. ajá. Pero correcto, gracias, Adolfo. Y en esta imagen, ¿qué podemos observar acá? Este es un paciente con un antecedente de linfoma de Hodgkin, 42 años. ¿Qué podemos observar aquí? Alguien que me pueda explicar, vamos a ver un R2. Amilcar. Sí, bueno, igual es una tomografía axial inframesocólica, que es donde se evidencian hiperdensidades en el número 2, que podrían corresponder a asas intestinales con contenido de medio de contraste. Ajá. A nivel del número 1, pues se ve un área hipodensa. Ajá. Y bueno, bueno, 3 y 4 pues podrían ser el colon ascendente y descendente. Correcto. Y el 1, que es lo más importante que puedes describir acá. Pues podría corresponder a una masa. Fíjate que esta es para ayudarte, esta es la raíz del mesenterio y está ocupado por un conglomerado de adenopatías, ¿verdad? Secundario al linfoma de Hodgkin. Okay. Anacris, descríbame esta tomografía, por favor. O Leslie Serna. Buenos días. Bueno, observamos una tomografía en corte axial. En los números, creo que uno corresponde a intestino delgado. Creo que se le ven bueno, yo sí lo distingo con ¿Qué te parece el 2? A ver, ¿qué pensás que es el 2? tiene hipodensidad, para mí que es masa. Tres, yo diría que es colon. Mira, pues este es un paciente que tiene lesiones metastásicas, ¿verdad? Y aquí podemos ver que aquí hay un infiltrado tumoral, que este es el epiplón infiltrado. Aquí podemos ver que 2 es líquido, o sea, ascitis en la cavidad peritoneal, que es lo que envuelve al epiplón, ¿verdad? Vemos intestino delgado, no es colon, sino intestino delgado. Y estos son los que, bueno, ya había dicho el doctor, ¿qué son estos? Solo para que te recordes y no te confundas. El 5. Estructuras vasculares. No, estos son los músculos, el psoas derecho y el izquierdo, ¿verdad? Bueno, ya vamos a
Gracias, doctor. Bueno, entrando al retroperitoneo, pues tenemos que saber que en el retroperitoneo no va a existir una barrera anatómica continua entre el peritoneo y el retroperitoneo. Vamos a agarrar como órgano de referencia el estudio de los riñones y vamos a dividir el retroperitoneo en 3 espacios: el espacio pararrenal anterior, espacio perirrenal y espacio pararrenal posterior. Esto es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Aquí podemos ver en esta línea blanca imaginaria de la tomografía lo que puede representar desde donde se puede empezar el retroperitoneo, ¿verdad? Y vemos los distintos órganos que puede conformar, como la tercera porción del duodeno, la arteria aorta, la vena cava, ambos riñones y el colon descendente. El espacio pararrenal anterior, pues este está comprendido por órganos como el páncreas, la tercera porción del duodeno, colon ascendente, descendente, aorta, sus ramas, la vena cava inferior, nervios y ganglios linfáticos. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda el espacio pararrenal, ¿verdad? Y cómo está delimitado por la línea blanca, ¿verdad? Lo que está adentro. Como podemos ver estructuras como el páncreas, ¿verdad? La aorta, la vena cava inferior y el colon descendente. Y en la imagen de la derecha, igual vemos un corte más bajo, en donde de igual forma este es el espacio pararrenal anterior y está pues delimitado en todo esto que es la línea blanca. Y aquí vemos la tercera porción podemos ver la tercera porción del duodeno, la aorta, la vena cava inferior, el colon descendente y el colon ascendente y el colon descendente. ¿Alguien que me pueda explicar esta imagen, por favor? Vamos a ver, Karen Ramírez. Buenos días. Es un corte axial en donde podemos evidenciar en el número 1 la aorta, en el número 2 no sabría decir qué es el número 2, la verdad. ¿La 3? ¿Qué te parece? La número 3 podrían corresponder a adenopatías, pienso yo. Y Exactamente. Los números 3 son adenopatías retroperitoneales, las cuales obviamente son patológicas, ¿verdad? Estas también tienen otro nombre y les podemos considerar que son adenopatías intercavoaórticas y pueden ser sugestivas de un proceso neoplásico o metastásico. Correcto, Karen, estuviste bien. Regina, por favor, descríbame esta tomografía. ¿Y qué es lo que usted ve en ambas? ¿Cuál es la diferencia? Si no está Regina, Diego. Alfonso Calderón. Buenos días, pues es una tomografía en corte axial. Podemos ver que la diferencia entre la que se encuentra entre el lado izquierdo y el lado derecho es que la del lado derecho contiene medio de contraste. Podemos observar que me llama mucho la atención la lesión ocupativa que se encuentra en el área del riñón, que se ve por su realce hipodenso. Pues eso es lo más llamativo y la diferencia que yo puedo encontrar entre ambas tomografías. Correcto, Ponchito. Fíjate que en el lado izquierdo, bueno, aquí vamos a poder diferenciar, y esto es muy importante, cómo vamos a poder ver el colon, ¿verdad? En este caso, donde está el 1 acá, ¿verdad? En una tomografía normal vamos a encontrar material fecal mezclado con burbujas de gas. En comparación con esta, ¿verdad? En la imagen de la derecha que vamos a poder diferenciar, aquí es una masa sólida que reduce la luz colónica. Si te das cuenta, pues aquí tiene un gran realce, ¿verdad? Y no hay burbujas casi ni material fecal porque está casi en su completo, en la completa luz colónica. Y este es cabalmente es un paciente con un adenocarcinoma colónico y con una metástasis al riñón. Bueno, el espacio perirrenal, pues ese espacio vamos a encontrar los riñones y las glándulas suprarrenales, y vamos a ver que en la tomografía podemos ver la pelvis renal y los uréteres.
En esta primera imagen, pues, esta imagen podemos ver que las líneas blancas vamos a delimitar el espacio perirrenal y vemos ambos riñones y sus vasos renales, ¿verdad? Aquí podemos ver que, bueno, las masas renales más frecuentes pues son las quísticas y en estas son sencillas de diagnosticar por su baja densidad y por su naturaleza líquida, ¿verdad? Ya que en la TAC con medio de contraste, ya sea intravenoso, bueno, en este caso intravenoso, no vamos a observar un realce como tal, y es lo que lo diferencia de una masa sólida. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver un quiste renal simple en el riñón izquierdo. Okay. ¿Alguien me puede decir qué se ve en el hígado? Esta estructura es una masa, es una adenopatía. Alguien que me describa esta imagen hipodensa que se ve en el hígado, por favor. ¿De la vesícula? Exactamente. La vesícula. Herbert, describime esta tomografía, por favor. Es una tomografía abdominal. Vamos a ver, axial, en el cual se puede ver a nivel del hígado una hiperdensidad. Y puede ser un proceso neoplásico. ¿Qué ves en el 1? En el 1, el riñón también tiene una masa posible, también metastásico posible. Exactamente, aquí podemos ver una masa sólida y vemos cómo realza el medio de contraste intravenoso. Y este es un paciente con un adenocarcinoma renal izquierdo, ¿verdad? Ajá. Bueno, en esta imagen podemos ver las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Y las podemos ver en las TACs como en forma de B o de Y invertida, así como está acá. Esta es una tomografía normal. Dije, ¿qué puedes ver en esta imagen? Pablo Tijerino. Hola, doctor. Es un corte axial. El número 2 me parece que es una glándula suprarrenal. ¿Correcto? La 1, que es hipodensa. Pues una lesión quística. El riñón derecho. Mira, pues es un paciente, te voy a decir, con un mielolipoma suprarrenal derecho, ¿verdad? Y vemos cómo aquí va a predominar la grasa del lipoma, por eso se ve hipodenso. Está algo grande, ¿verdad? Entonces, solo para seguir avanzando. El espacio pararrenal posterior, pues este es un espacio virtual que habitualmente solo contiene grasa y se ve afectado sobre todo por patologías renales o pancreáticas como la pancreatitis. Y finalmente, pues en la pelvis vamos a ver que está compuesta por vejiga, recto, vagina y útero en mujeres, pene y próstata en hombres. Aquí en esta primera imagen, pues podemos ver una pelvis normal de una mujer en una tomografía
y vemos cómo en la imagen izquierda se encuentra la vejiga, ¿verdad? El útero y el recto. Siempre vamos a seguir este orden: vejiga, útero y recto, y en el hombre vejiga, próstata y recto. Y en la imagen de la derecha podemos ver la vejiga, esta es la vagina y este es el recto, ¿verdad? Y estas pueden ser arterias femorales, eso es importante, ¿verdad? Alguien que me describa estas imágenes, por favor, y qué cortes tienen. Estamos terminando. Karen Ramírez. En la imagen A y B son cortes axiales. Correcto. La C es coronal y el D es sagital. ¿Qué estructuras ves? Acá ahí te lo menciona, ¿verdad? Aquí está, esta es una tomografía de un paciente masculino normal, ¿verdad? Aquí podemos ver la vejiga. Esta es la próstata y este es el recto. Vejiga, próstata y recto. Vejiga, próstata y recto. ¿Me puedes, esta tomografía la puedes describir, por favor, Karen? Una paciente de 71 años de edad con síntomas de disuria de aproximadamente 3 meses de evolución. ¿Qué puedes observar aquí en la vejiga? El cambio de densidad que hay en la vejiga. ¿Correcto? Y me pareciera que hay un engrosamiento de lo que es la pared vesical. Y vemos estos que están en el número 1 son neoformaciones polipoideas de la pared de la vejiga, ¿verdad? Y vemos el realce de las mismas dentro de la misma cavidad. Y esta imagen, pues, vamos a ver la vejiga, ¿verdad? El útero, vamos a ver el recto. Y esto, pues, ¿qué consideran ustedes que es 1 y 2? Christopher Palencia, ponga. Buenos días. Pues la imagen 1, la verdad es que me parece puede ser una masa o una neoformación. Y la 2, no, la 2 no, sí, no estoy seguro. Bueno, aquí en la imagen 1, pues podemos ver una recidiva tumoral en el recto, ¿verdad? Y vemos cómo está infiltrado al músculo piramidal, ¿verdad? Estabas en lo correcto, Cris. Y eso es lo que les traía el día de hoy.